Hoy revisamos por qué hay una exuberancia irracional en los mercados financieros, a qué se debe que las bolsas de valores de algunas regiones del mundo estén en máximos históricos, como es el caso específico de México, cómo le va el crecimiento nacional al mes de enero según datos del IGAE, ¿no? Lo que puede suceder en materia inflacionaria a nivel mundial y nacional. Aquí en Economía de Frente, los temas principales en esta ocasión. Bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, un privilegio compartir los micrófonos con estas personalidades. Carlos Alberto Martínez, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Ernesto. Y Ernesto Farel Santoscoy, muchas gracias, conductores de este programa. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si les parece bien, empezamos con la parte internacional. El presidente de la Fed, Jerome Powell, anticipa que pues la próxima vez que se despache con política monetaria podría ser un ajuste de 0,5 punto porcentual. ¿Esto tiene repercusiones a nivel internacional? Les pregunto. Ernesto. Sí, claro que sí. Esta declaración pues puede ser un anticipo, ¿no?, de cuál puede ser la postura para la decisión en la siguiente reunión de política monetaria por parte de la Fed, y pues está abriendo la puerta para que sea 0,5 punto. Y la verdad es que hay todavía muchos críticos que dicen que la Reserva Federal actuó tarde y está actuando tibiamente para la magnitud de la inflación, que incluso pues, se ha exacerbado ahora con el problema de la invasión de Rusia en Ucrania. Y todo esto pues, va a hacer que la inflación sea más alta que la que ya conocemos. Hoy, la que conocemos es la de febrero en Estados Unidos, y es 7.90 al consumidor y más de 10% de la inflación al productor, la más alta en los últimos 40 años. Y entonces, pues sí se ve probable que la Reserva Federal tenga que incrementar en más de 0,25 punto la tasa. Pero esto ya ha generado estragos en el mercado de bonos internacionales. Si tomamos los últimos 14 meses, el índice global de Bloomberg ha bajado 16%. Nunca antes en la historia habíamos visto bajar tanto en tan poco tiempo este índice de bonos. En la medida que suben las tasas, está reflejando del otro lado que los precios de los bonos están bajando. Se ha borrado en total, tomando la masa de mercado de bonos conjunta, que son bonos de gobiernos más bonos de empresas, y lo que se llama los bonos high yield de alto riesgo, pero a su vez alto rendimiento de empresas. Pues se han perdido cerca de 4 billones de dólares, trillions en inglés, y pues esto es el doble de lo que se perdió en la crisis hipotecaria, por ejemplo. Es el doble. ¿Y eso qué significa? ¿Que se borra ese dinero? ¿Cómo qué? ¿A dónde fue? Se va a otro lado, y entonces hemos visto que se ha ido una parte importante del mercado accionario, lo cual está en contra de la teoría, porque en la medida que suben las tasas de largo plazo, deberías de ver que los precios de las acciones bajan. Sí, claro. También tomando como referencia los últimos 12 meses, pues tenemos rendimientos en lo que es Estados Unidos y Canadá. Los índices traen en promedio 11% de rendimiento. A estas alturas del año. 8% de rendimiento al viernes de la semana pasada. 8% los tres grandes latinoamericanos: Brasil, Chile y México. México en máximos históricos, 17% de rendimiento últimos 12 meses. Reino Unido, 11%. Y India, 18%. Australia, 8%. No así las bolsas europeas, que
pues trae una baja de más de 10% la alemana y alza de 10% la francesa, pero se compensan, cero rendimiento, ni frío ni calor. Pero las asiáticas del lejano oriente, China, Japón, Hong Kong, menos 18%. Qué barbaridad. 3%, Shanghái, menos 6%. Pero sí, estas otras voces que están subiendo van contra la teoría. O sea, estamos hablando de otra época selectiva de irracionalidad de los mercados. Se ha tomado a las acciones como un refugio contra la alta inflación, que es la diferencia contra otros episodios de ciclos alcistas de tasas. Aquí estás partiendo de una inflación muy alta y un crecimiento económico fuerte. Alberto. Sí, yo creo que aquí ya se está configurando algo que bien decía Ernesto, el retraso que hubo, no nada más en Estados Unidos, sino en Europa y Asia también, en corregir estas, digamos, deficiencias, sobre todo, bueno, yo diría que fiscales también, que ese es un tema que no se explora mucho. Los gobiernos están hiperendeudados desde hace ya más de 10 años, y entonces esta parte hay que corregirla, pero la parte monetaria que bien señala Ernesto tiene esta decisión de ir equilibrando esto. Cuando la cantidad excesiva de dinero que se regó a la economía mundial, dólares, euros, etcétera, que prácticamente duplicaron sus balances los bancos centrales, tanto Estados Unidos como el europeo, esta corrección de ir retirando esa liquidez e ir ajustando las tasas se fue postergando mucho. Y ahora lo que tienes es que se te complicó con el COVID y se te complica ahora también con el escenario bélico en el centro de Europa. Entonces, esta situación sí es inédita, porque donde la calibración no funcione bien, no vaya perfectamente alineada, sí podemos encontrar una crisis importante financiera internacional, sobre todo explorar qué bancos pueden soportar esto, qué empresas gigantes pueden soportar esto, y el impacto que tendríamos, por supuesto, ya en niveles más bajos, en la pequeña y mediana empresa y en la calle en general, a todos nosotros. Entonces, vamos a ver si esta prueba, digamos, por decirlo, de destrezas, se llama el sector financiero, pueden soportarla grandes corporativos y grandes bancos del mundo, a ver cómo hacen esta transición y cómo responden a este ajuste de tasas que está haciendo Estados Unidos y eventualmente también Europa. En la curva de rendimientos, ¿qué es eso? Bueno, pones los distintos plazos a los que hay bonos del Tesoro en el mercado, desde un día hasta 30 años, ¿no? Y ponen los rendimientos. Y bueno, pues lo normal es que la curva de rendimientos tenga una pendiente positiva, es decir, que se pague mayor rendimiento a más plazo. Y ya empezó a aparecer el fantasma de una pendiente negativa, es decir, cuando empiezan a pagarse tasas a corto plazo superiores, por ejemplo, a 2 años, que la tasa a 10 años, sí. Y esa es una señal inequívoca, casi no falla, 90 y tantos % de probabilidad de una recesión en el futuro. Bueno, con esa noticia vamos a una pausa y regresamos para ver cómo esto nos va a impactar, cómo esto va a impactar a la economía mexicana o está impactando a la economía mexicana. Regresamos, estamos en Economía de Frente. ¿Eso nos favorece o nos perjudica, o nos está favoreciendo o nos pudiera perjudicar, Ernesto? Todo lo contrario. Le cedo la palabra a Carlos Alberto, ya hablé mucho. Realmente sí, todo lo contrario, efectivamente, porque lo que estás haciendo es que de entrada el dinero se está encareciendo de manera importante.
y todos los agentes económicos en México, como en el resto del mundo, necesitamos siempre dinero. Nunca estamos completos de dinero, ya sabemos, en lo personal, las empresas, los gobiernos, los grandes corporativos requieren dinero. Entonces, por lo pronto el dinero se está encareciendo, pero además empiezas a generar un ambiente y un entorno de incertidumbre que no es nada más generado por el conflicto bélico en Ucrania, sino que es la salida del COVID y es todo lo rezagado de ajustes que se debieron de haber sido, que no habían terminado de hacerse desde el 2008 para acá con aquella gran crisis financiera e hipotecaria de Estados Unidos. Entonces, estas tres cosas juntas que no se acaban de resolver es lo que estaba generando un entorno de mucha incertidumbre a nivel internacional, y con esto puede ser el retraso fundamental de las inversiones no financieras, digamos, que son importantes, pero sobre todo de las inversiones físicas. Muchas empresas a nivel local en México van a postergar alguna decisión que tuvieran de inversión, no solo porque se ha violado constantemente el Estado de Derecho en los últimos años, no hay esa seguridad, con la posibilidad de la reforma energética como salga, y además con este entorno internacional y el entorno doméstico de alta inflación, alto costo del dinero, me preocupa porque eso retrasaría fundamentalmente. El impacto directo sería, por lo pronto, en inversión. Y si no hay inversión, pues no hay crecimiento en la economía, no hay empleos y no hay recursos en nuestras bolsas pues, para consumir, gastar y mantener un estándar y un nivel de vida que tenemos. Ernesto. Sí, agrego que también en todo este entorno pues ha jugado de una manera importante lo que es digamos, la falta de respuesta de las cadenas de suministros, y con la invasión de Rusia en Ucrania pues vuelve a haber esa interrupción, porque pues de repente no se está surtiendo de níquel o de aluminio o de otros metales. Y todo esto está generando de nueva cuenta problemas en la producción manufacturera a nivel global, independientemente de que los precios se han disparado. No conocemos hoy la inflación en Estados Unidos a marzo, solo conocemos la inflación de la primera quincena en México, salió ligeramente más alta que la del cierre de febrero, pero también se ve que la inflación al productor sigue disparándose, ¿no? La inflación importada también lo mismo. Va a seguir siendo un problema. Y hay que ver cuánto tiempo va el productor, puede soportar esto y cuánto tiempo va a tardar en empezarlo a trasladar al consumidor, ¿no? Que no se puede comer ese costo, y tarde o temprano pues lo va a trasladar hacia nosotros los consumidores con un impacto fuerte pues en nuestra capacidad de compra, ¿no? En nuestra capacidad tanto crediticia como de compra. Un asunto que si me permiten, nada más un apunte al margen. Cada día se tiene que reconocer con mayor fuerza el costo del derecho de piso que cobra la criminalidad organizada a productos de exportación y de consumo interno. O sea, ya están claramente con algunas frutas, con algunos productos del campo, y no tardará mucho en que tengan la tentación de ponerle también un derecho de piso al paso de los camiones que llevan automóviles o a los ferrocarriles que llevan automóviles a exportación, ¿eh? Sí, el problema de la inseguridad es otro factor, digamos, de los principales obstáculos para la actividad económica, y que va cobrando relevancia. Y como bien apuntas, pues también está generando inflación, ¿no? Aparte de lo externo, no quiero ver la inflación de la segunda quincena de marzo, cuando estamos viendo, por ejemplo, que el precio del aguacate pues está en el máximo de los últimos 20 años, 84 pesos por kilo. Sí. ¿Y a qué se debe ese precio tan alto? A que hubo restricciones en el transporte de los aguacates hace unos meses, antes del Super Bowl, no sé si se recuerdan, ¿no? Alrededor de las fechas del Super Bowl, era un poquito después, 2 días después. Y eso se lo debemos al cártel de Jalisco, ¿no? O sea, así es. O a la ineficiencia del aparato de seguridad del Estado mexicano.
Qué barbaridad. Permítanme, para no cortar cualquier otra idea que surja, ir a una pausa y vamos al último segmento de Economía de Frente. Bien, pues así las cosas, pero tengo entendido, me parece que aún a pesar de como pintan los asuntos que no pintan del todo bien, a la economía no le ha ido mal, según dicta el IGAE de enero del presente año, Carlos Alberto. Y mira, contrario a todos los meses anteriores que ha estado pasado de contracción, la cifra de enero en nuestra economía hay un crecimiento muy leve, digamos, sin gran, no es tan robusto, es de 0.4%, es apenas un pequeño crecimiento. Mensual. Sin embargo, ya cuando analizamos esta cuestión y vemos por qué se dio esta alza, si todo está complicado, nos damos cuenta, revisando las cifras esta mañana, es que lo único que subió es el sector secundario, es decir, el sector industrial. Y para que nos entiendan los amigos del auditorio, el sector industrial vienen muchas cosas, la construcción, minería, etcétera. Y de estas no fue la construcción, fue algo de minería. Y por minería, dentro de eso está la producción, extracción de petróleo. Entonces, pero sobre esto, uno de los indicadores que sí subió de manera muy significativa, un 17%, que fue lo que jaló a todo el índice de la economía nacional, fueron inversiones que Pemex hizo para tratar de extraer más petróleo. Entonces, fierros, máquinas, etcétera, pozos, le metió mucho dinero a eso para sacar más petróleo, lo cual tampoco se ha visto como muy eficiente porque no ha habido más producción de petróleo, no la hubo en febrero. Entonces ese gasto, quién sabe cómo va a ser deficiente tarde o temprano. Ojalá no sea un mal gasto como se acostumbra, pero sí estaríamos hablando de que eso fue lo único que creció. Todo lo demás no crece, y llama la atención también el sector primario, la que es la agricultura y la pesca, que es lo que nos ha estado sosteniendo los últimos años, tampoco subió considerablemente. Entonces habría que esperar febrero. ¿Compartes, Ernesto? Yo estoy viendo al revés, pero porque acaba de salir el lunes la balanza comercial de febrero y trae unas sorpresotas. Fíjense, por ejemplo, las exportaciones no petroleras crecieron 16%. Sí. Muy fuerte. Las exportaciones totales crecen 27%. Las petroleras crecen 53% a tasa anual. Las no petroleras 26%. O sea, son crecimientos fuertísimos en el sector exportador. Las agropecuarias solo crecieron 5%. Las extractivas 24%. Las manufactureras 27%. Dentro de las manufactureras hay una que me impresiona. Las automotrices crecieron 31.8%. Las no automotrices 25%. Con estas cifras de balanza comercial, todavía no hago el reporte del indicador IBAM para febrero. Lo vamos a hacer este jueves. Esto se está grabando el miércoles. Pero es probable que nuestra estimación inicial de febrero, Carlos habló de una tasa mensual, ¿no? De 0.4 en enero. Correcto, sí. La tasa anual enero fue 1.8, ya es un reporte, una cifra conocida, 1.8 anual, que es mucho mejor a lo que estábamos estimando, como el doble, no estamos estimando 0.9, esto salió mucho mejor,
pero sigue siendo totalmente insuficiente un crecimiento de menos del 2%, ¿no? Hay que recordar que el presidente AMLO criticaba al mal crecimiento de la economía mexicana, que era 2,5%, ¿no? Bueno, pues nuestra estimación preliminar para febrero era 1.9, la que dio INEGI en su indicador oportuno es 1.7, y pues con estas cifras de balance comercial, fácil que se nos va por ahí del 3% de crecimiento del IGAE de febrero. Pero la cuestión es, ¿y qué tan duradero es? Porque esto es digamos, donde se ve que es el sector exportador que está sosteniendo la actividad económica en México. Sí, ahora, hay un tema, fíjate que dentro de esto sí tiene, toda la parte exportadora creció impresionantemente bien, como ya lo señala Ernesto, pero lo que no creció fue la parte de importación. Y contrario a lo que pudiera pensar todo el mundo, la gente dice, pues México está vendiendo pues mucho aguacate, mucho petróleo, muchas autopartes, qué maravilla, vende mucho y está recibiendo dólares y esto es padrísimo, pero no, realmente la salud de una economía, además de la exportación, es mejor analizarla desde la importación. Ok, vendemos mucho hacia afuera, pero ¿qué tanto estamos comprando nosotros? El que nosotros compremos significa que tenemos dinero para comprar. Y las importaciones solo crecieron el 10% contra el 20 y tantos de las exportaciones. Entonces estamos comprando menos de lo que vendemos. Esto significa que no hay capacidad para comprar. Pero de este factor, complementando lo que dice Ernesto, lo que me llamó mucho la atención es que lo que creció fueron, además, hay dos tipos de importaciones. Los bienes de consumo normales, fruta, carne, uvas importadas, todo este tipo de cosas, chocolates, etcétera. Y hay otra parte de importación que son la maquinaria, el equipo, la tecnología, etcétera. Y esa parte no creció. Entonces quiere decir que el país está comprando pues chocolates y cosas así muy interesantes que sirven para tener esa capacidad de compra y más productos a nuestro alcance, pero no estamos comprando lo que realmente vale la pena para una economía, que es fundamentalmente bienes de capital, maquinaria, tecnología, etc. O bienes intermedios que de alguna manera también supondrían una mayor actividad económica vinculada con la exportación. Ernesto. Bueno, nada más la cifra de producción industrial a la que se refiere Carlos Alberto, pues tuvo un crecimiento de 4% anual, ¿no? Entonces, sí se ve a toda luz que el sector exportador es clave. Ahora, ¿qué tan permanente puede ser este motor? Bueno, pues estas cifras de febrero todavía no tienen el impacto de la invasión de Rusia en Ucrania y la nueva interrupción de cadenas de suministro y la mayor inflación, que también pues va a dañar el consumo de las economías, incluyendo el consumo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tan permanente es esto? Bueno, aparentemente Estados Unidos no debe sufrir mucho con la guerra de Rusia en Ucrania. La actividad económica no se debe deteriorar tanto en Estados Unidos, pero pues si esta cuestión permanece, se complica la cuestión bélica, pues no dudes que sí se va a dañar más la actividad económica, y entonces el principal motor de la economía mexicana se desacelera y pues nosotros también nos tendríamos que desacelerar. Lo triste es que la parte externa va bien, una cosa u otra, pero la parte interna, el mercado interno, prácticamente está pues en ceros, aniquilado, digamos, todo lo que estamos haciendo aquí, logística, compra y venta, producción para nosotros, crédito bancario, etcétera, pues está totalmente pues en ceros, no hay por ahí donde nos pueda ayudar. Dejo el dato ya para finalizar este programa de que según datos oficiales con respecto al último pico o el pico más reciente que se tuvo, en este caso al segundo trimestre del 2018, la inversión pública se encuentra 51% atrás de lo que ya se tuvo primera mitad del 2018.
algo que habla por sí solo. Muchas gracias, Ernesto. Un placer, Carlos Alberto Martínez, muy amables. Gracias, don Ernesto. Gracias. Que estén muy bien.